¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos un tiempo más de estar en la meditación del día de hoy. Hoy es martes. Busquemos la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 18, versículo del 4 al 6. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí podemos entender muy fácilmente, tal vez, quién es el alfarero y quién es el barro. El alfarero sabemos que representa a nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, y que el barro representan cada uno los que están en sus benditas y poderosas manos, y que va formando a cada uno. ¿Qué podemos aprender a través de esta historia de la Biblia? El barro no tiene potestad sobre el alfarero para decir al dueño del barro: hazme así, fórmame así, como yo quiero, como yo deseo o como yo pienso, porque no tiene potestad el barro sobre el alfarero. El alfarero es el único que puede ir formando, el único que puede ir formando conforme a su deseo, conforme a su voluntad. Y ese es nuestro Dios. Nosotros solamente somos ese barro que está en sus manos y que nos formó como unas vasijas preciosas. En el libro de Romanos capítulo 9, en el versículo 20 dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? Aquí al final ha dicho: ¿por qué me has hecho así? El vaso de barro no puede decir al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No? Porque no tiene potestad. Dios es el único que conoce a cada una de nuestras vidas y cómo nos encontramos y cómo Él también nos formó. Él sabe cómo nos formó, Él sabe por qué nos salvó, con qué propósito nos llamó a la salvación, cuál es el plan que tiene para cada una de nuestras vidas. Porque Él es el único Dios, Él es el único Salvador, Él representa el buen alfarero. Nosotros solamente estamos en sus benditas y poderosas manos, y que hemos sido formados conforme a su imagen, conforme a su voluntad. Pero también hay otra cosa que tenemos que aprender. A veces en la iglesia vivimos, digamos, cuestionando la vida de los santos o de la iglesia, diciendo: yo quiero que cambies a este, yo quiero que hagas así, porque lo hiciste así. Sin darnos cuenta de que primero todos hemos sido barros que estamos en sus manos, y que luego Él nos ha hecho esas vasijas preciosas, esos vasos preciosos para su honra, para su gloria. También podemos ver que en la vida de los discípulos, en el Evangelio de San Juan capítulo 21, cuando uno de los discípulos, llamado Juan, se recostó sobre el lado de nuestro Maestro, sobre el lado de Jesús, al ver esta escena, Pedro le dijo, en el verso 21, le dijo: Señor, ¿y qué de este? ¿Quién dijo esto? Dijo Pedro sobre la vida de Juan: ¿y qué de este? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 22 del capítulo 21, dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Eso es lo que dijo Dios, la respuesta de Pedro. Si yo quiero que, en este caso, Juan quede hasta que yo venga, eso es está en mi potestad. ¿Qué más? Sígueme tú. Eso significa que nosotros no debemos cuestionar la vida de los demás, porque Dios es el único que va cambiando, es el único que va transformando aún a los santos de la iglesia conforme a su voluntad, conforme al propósito. Lo único que nosotros debemos seguir la vida cristiana, seguir a Cristo, mirando a Cristo, porque Él es el único dueño de todas las vasijas, de todos los vasos que ha formado. Nosotros entre el barro o entre las vasijas no podemos ir cuestionando, porque no somos dueños de las vasijas ni de los vasos que ha formado. El único dueño es el alfarero, el que lo formó. Y como hemos leído aquí,
la vasija de barro que él que se había hecho se perdió en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios es el que hace, es el que transforma conforme a su voluntad y conforme, como hemos dicho, a su propósito. Él dice, yo tendré misericordia de quien tengo misericordia. Él se compadece de quien se compadece. Él hace como a Él le place conforme a su perfecta y bendita voluntad. Lo único que nosotros debemos seguir a Jesús, como dijo a Pedro, tú sígueme. Nosotros lo único que debemos llevar a cabo la vida cristiana, dando gloria y honra a Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, también está escrito, estando persuadido esto, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó en nosotros esa buena obra. Él nos llamó a la salvación y Él nos va perfeccionando. Él nos va moldeando por medio de la palabra, por medio de su palabra, hasta su venida o hasta cuando entremos a su presencia. Ese es el propósito, es el plan para los cuales Dios nos llamó a la salvación. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Un abrazo.